Mundo está a la espera y todo el mundo lo vuelve a ver, así que buenísimo. Ahí se Entonces, te van siempre se a ir van. uniendo, Gaby, ¿verdad? Pero lo más bonito es que después les queda, ¿verdad? Y ahí se vuelve a repasar y para los que no pudieron estar, pues lo tienen a mano, ¿verdad? Sí, muy útil eso. Son sumamente útiles. Pero bueno, primero yo agradecerle a Gaby porque Gaby realmente tiene una agenda muy ocupada, pero donde digo muy, es muy ocupada, ¿verdad? Y habernos cedido este rato, la tarde de hoy, estoy profundamente agradecida con ella, sabe cuánto la quiero y cuánto la admiro, ¿verdad? Y tenemos el lujo de tenerla hoy, ¿verdad? Ella me decía que quisiéramos un conversatorio, algo más informal, donde nos sintiéramos libres. Ella dice que nos va a contar unas cositas por ahí y que después sacáramos todo lo que teníamos allá adentro, ¿verdad? Para poderlo compartir, ¿verdad? Y creo que siempre estamos llenos de preguntas y pues hoy tenemos la gran dicha de que esas preguntas sean contestadas. Entonces, si les parece, le la podemos destacar a Gavita y te doy ahí todo el micrófono tuyo, Gaby, para que Ok, conversemos en grande. muchas gracias, pues encantada, es un gusto estar aquí, más bien muchas gracias, para mí es un honor que me hayan invitado. Sí, la idea es que siempre sobre los medicamentos, vamos a hablar como del uso correcto de medicamentos, los cuidados que hay que tener. Siempre hay cosas que a uno se le pasan, ¿verdad? Pero de la experiencia del día a día que tenemos nosotros en el hospital, sí, cuando tengan una pregunta, surja alguna duda o alguna experiencia que les haya pasado a ustedes, siéntanse en la libertad de interrumpirme, de hacerme las preguntas, porque es en el momento, ¿verdad? Igual probablemente haya detalles que a mí se me vayan a ir, pero vamos ahí sobre la marcha. Bueno, mucho gusto. Yo actualmente trabajo en el Hospital San Juan de Dios, entonces estoy para servirles a la orden. Ponémosle unos zapatos con sal. Entonces, con respecto a los medicamentos, existen muchos cuidados que uno debería de tener siempre. Por ejemplo, dentro de las cosas que hemos visto, de los errores que se cometen, es tenerlos en un lugar húmedo, en el baño, en un botiquín. Los medicamentos no deberían de tenerse en un botiquín, ¿verdad? Por la humedad que hay en el baño, no deberían de guardarse en el baño. Dentro de los cuidados que hay que tener, bueno, algunos medicamentos se inactivan con la humedad, pierden potencia, ¿verdad? Por ejemplo, la aspirina. Este tipo de medicamentos se llama que son higroscópicos. Entonces, estos medicamentos pierden potencia, pierden su fuerza, digámoslo así, cuando entran en contacto con la humedad del medio ambiente. Entonces, por ejemplo, una práctica muy común que hacemos es que tenemos los pastilleritos y abrimos todas las pastillitas y decimos, bueno, yo me tengo que tomar esta en la mañana, esta en la tarde, y la sacamos del empaque, del blister. Entonces, a la hora de sacarlas, muchos pierden potencia. Algunos, si ustedes ven, los blistercitos, que es el empaquito primario, es oscuro. Cuando vienen blisters oscuros, hay que tener el cuidado porque usualmente son sensibles a la luz. Existen medicamentos que son sensibles, igual pierden potencia, entonces en estos pastilleritos transparentes van a perder potencia y no se logra el efecto deseado. Entonces a veces uno dice, pero qué raro, doctor, yo me estoy tomando bien mis pastillas, yo soy bien con el reloj, cumplo, sí, pero bueno, entonces este tipo de detalles hace que los medicamentos pierdan potencia. Otro de los cuidados que debe uno de tener es no dejarlos al sol, que se le olvidan a uno en el carro, que andan ahí para arriba y para abajo. También no es conveniente porque temperaturas muy altas puede también inactivar los medicamentos.
Dentro de los cuidados también que hay que tener es estar revisando si es posible la fecha de vencimiento. Entonces, cuando los blisters los cogemos y los cortamos y cortamos la pastillita que quede dentro del blister, ojalá no hacer más, digamos, que uno llama un picadillo, no hacer más, ojalá de 10 días de picadillo. ¿Por qué? Porque en el blister está la fecha de expira. Ustedes se van a fijar que en algún lado de todas las orillitas de los blisters tienen una palabra que dice EXP o que dice V. Eso es la fecha de vencimiento o fecha de expira. Después de esa fecha, uno no debería de utilizar los medicamentos. Mucho menos y sobre todo los que son inyectables y los que son oftálmicos, que son para los ojitos, las gotitas de ojitos. ¿Por qué? La fecha de expira lo que le va a indicar a uno no necesariamente es que el medicamento pierde potencia. Por eso, digamos, si usted tiene una cremita que venció hace 15 días, no hay ningún problema. Pero el problema es que uno, la compañía farmacéutica, no se hace responsable de que el medicamento mantenga su fuerza posterior a esa fecha. Y número 2, las compañías farmacéuticas tampoco van a responder con que el medicamento se mantenga estéril, ¿verdad? Todos los medicamentos donde vienen sellados tienen un sello de esterilidad. Se hacen pruebas de que no queden bacterias, se toman lotes siempre al azar, lotes de fabricación se toman al azar y se hace prueba para ver si tienen bacterias o no tienen bacterias, si se mantienen estériles. Entonces, después de la fecha de expira, no solo el medicamento puede perder la potencia, a veces no necesariamente, pero sí la casa farmacéutica no certifica que posterior a esa fecha vaya a estar limpio, estéril, libre de bacterias el producto. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con, principalmente con los gotitas para los ojos y con los medicamentos inyectables, porque con los inyectables es muy fácil que le penetre a uno una bacteria. Los medicamentos, por ejemplo, las gotitas para los ojos, ahora que lo menciono, también cuando uno abre unas gotitas para los ojos, a veces uno usa yemo o vicina, tener el cuidado siempre de ponerle con un pilot la fecha en que usted lo abrió. Y una vez que usted lo abrió, las gotitas para los ojos, al cumplir el mes, por ejemplo, si lo abrí el 1 de abril, ya el 1 de mayo, aunque esté lleno y solo haya usado unas gotitas, lo ideal es botar el medicamento, el frasquito. Porque una vez abierto al mes, de estar en contacto con el medio ambiente, aunque esté sellado, puede llenarse de bacterias. Y en el ojito es muy sensible y podría entrar. Por ejemplo, las vicinas se podrían utilizar posterior al mes en la nariz. Si usted está con gripe y tiene la nariz congestionada, se pueden echar un par de gotitas de vicina o de yemo en la nariz y eso descongestiona la nariz y no hay problema. Un mes después de abierto, pero en los ojos no es conveniente utilizarlo posterior al mes de abierto. Con los medicamentos inyectables, por ejemplo, cuando las personas utilizan insulina, es otro cuidado que hay que tener, ¿verdad? Estar revisando siempre la fecha de vencimiento. Si ustedes tienen, no es conveniente estarse uno recetando uno, automedicándose. Por ejemplo, uno tiende mucho a inyectarse, bueno, vitaminas, que vitamina B12, que, ¿verdad? No es conveniente. Algunos de esos complejos vitamínicos, por ejemplo,
los pacientes dicen, yo me siento muy bien, sí, a la hora de revisar el medicamento tiene, por ejemplo, un principio activo que se llama diclofenaco, que es lo mismo que el Voltaren, que es muy conocido, pero resulta que el Voltaren no es tan inocuo, no es tan simple y no es como tan utilizarlo, porque, por ejemplo, el Voltaren de estarlo utilizando o el Cataflán, a largo plazo produce daño de riñones. Entonces, ahora, por ejemplo, tenemos una práctica muy común de las mamás. Mira, mi hijo tiene, y desde bebés, yo le doy Cataflán cada vez que tiene gripe. No, el Cataflán puede ser un medicamento que uno llame de rescate. Bueno, le di acetaminofén o Panadol o Tylex o como hay varias presentaciones del acetaminofén y no le bajó la fiebre. Ok, perfecto. Entonces vamos a darle un poquito de Cataflán si se siente muy mal. Pero las mamás le dan Cataflán como si fuera agua. Los voy a vacunar, tome Cataflán. Tome papi un Cataflán. Entonces, en pacientes que tienen problemas renales, en pacientes hipertensos que tienen presión alta, pacientes que son diabéticos de mucho tiempo y que tienen ahí un poquillo la función renal medio, hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Y en niños tratar de no exponerlos, digamos, con los nietos, ¿verdad? Tratar de no exponerlos en este caso desde pequeños a medicamentos sin una consulta médica, porque los medicamentos en sí tampoco son tan inocuos, ¿verdad? Sí tienen sus detalles, sí vinieron a salvar el mundo, ¿verdad? A salvarnos de tantas enfermedades, sí vinieron a darnos como un gran alivio, pero también tienen sus bemoles, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener el cuidado y igual la misma práctica. Y es muy común, por ejemplo, que yo debuté con presión alta y entonces mi esposo tenía presión alta y vengan y me digan, mira, a mí esta me ha caído bienísimo, tomátela. Entonces, eso tampoco, porque hay diferentes causas de presión alta. Algunos pacientes tienen presión alta porque hay un problema en el riñoncito. Otros, bueno, la herencia también es muy importante. Entonces, no todos los medicamentos, dependiendo de los problemas, dependiendo de lo que hay de fondo, a este paciente se le puede dar este medicamento y a este otro paciente no le funciona el mismo medicamento, ¿verdad? Hay que darle algo diferente. Entonces, eso es una práctica muy común que tenemos nosotros también de compartir medicamentos. Mira, tengo un jarabe buenísimo. Los jarabes tienen gran cantidad de azúcar, ¿verdad? Entonces, en pacientes diabéticos no se puede usar cualquier jarabe. Entonces, siempre hay que tener ese cuidado, ¿verdad? De almacenamiento, de no recetar, de fijarnos siempre en la fecha de vencimiento cuando los tenemos, ¿verdad? Y tratar de ordenarlos de manera que el que tenga la fecha de vencimiento más cercana, que quede arriba para que yo lo utilice primero. Es bueno siempre uno cuando va a salir, llevarse por lo menos andar en la bolsita, en el bolso de uno o en el salveque, por lo menos una o dos pastillitas por aquello que uno se atrase, que uno no llegue a la casa a tiempo, ¿verdad? Eso también es importante, pero si por X motivo yo perdí una dosis, digamos, yo soy hipertensa, hoy se me olvidó tomarme la pastilla. Yo me la tomaba en la mañana y me fui para el hospital y se me olvidó. Cuando regreso a casa en la noche, me di cuenta, ay, qué tirada, no me tomé, me la voy a tomar. O al día siguiente, mira, yo no me tomé la pastillita de la presión, no me tomo doble dosis. Por una dosis que uno omita, no va a pasar nada, ¿verdad? Es mejor, ok, mañana me la vuelvo a tomar ya como corresponde,
pero no tomar doble dosis, ¿verdad? Porque puede producir o un bajonazo de presión o un bajonazo de azúcar, si es para el azúcar, o puede, ¿verdad? Puede dar un mareo. Una de las causas más comunes que hay a nivel mundial, digamos, de muerte en el adulto mayor es curiosamente las complicaciones que se derivan por las fracturas por caídas, ¿verdad? Fractura de cadera, fractura de rodilla. A veces las caídas se dan porque nos tomamos mal un medicamento o digamos exactamente esto, nos tomamos 2 pastillas porque se me olvidó la de ayer, entonces me tomo hoy 2. Y es muy común, ¿verdad? Que por ejemplo le dé a uno un bajonazo de presión y caigan y se fracturan la cadera. Entre más tiempo pase antes de que lo operen a uno, hay mayor probabilidad de que uno desarrolle infección y eso es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, siempre tener ese cuidado. Igual, si yo estoy tomando un medicamento, tener el cuidado de que preguntarle al médico o preguntarle a algún profesional, mire, yo estoy tomando, y aunque uno no se acuerde del tratamiento, siempre andar un papelito, ojalá con el nombre de los medicamentos anotado. Eso es importantísimo, porque a veces vienen y le dicen a uno, doctora, viera que yo tomo una pastillita roja, y uno, ajá, ¿cómo se llama? No sé, no me acuerdo, pero es roja para la presión. Qué difícil, ¿verdad? Porque están las enalapril, hay enalapril de 5 miligramos y de 20 miligramos, están las hidroclorotiazida, están la amlodipina, están las candesartán, si uno las compra. Entonces, siempre es importante andar un papelito, eso es otra cosa, en la cartera, con lo que uno toma. Doctora, yo esto es lo que tomo. Entonces, yo podría tomar tal cosa, yo podría tomar tal vitamina, yo me podría inyectar Neurobión, por ejemplo. Entonces, siempre hay que tener ese cuidado de, si usted no se sabe el nombre, andar un papelito con el nombre de lo que uno toma. Otra tip, digamos, que uno puede hacer para saber si usted se tomó, que a veces a uno se le olvida o no se le olvida, es que uno puede tener un cuadradito como en una cartulina y poner lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, mañana, mediodía y noche. Entonces, usted viene y usted cuando se toma tenerlo en la cocina o en un lugar que sea accesible cerca de donde están los medicamentos, usted viene, se toma el medicamento y marca con una X. Si a las 10 de la mañana usted dice, pucha, no me acuerdo si me lo tomé, usted se va y ve la X y dice, ay, sí, sí me lo tomé, ¿verdad? Entonces, este tipo de prácticas le ayuda a uno como a mantener el tratamiento, que es importantísimo, ¿verdad? Y a no repetir dosis, a tener como el cuidado que uno debería de tener. Cuando uno tiene medicamentos que tiene que guardar en refrigeración, siempre es muy importante no guardarlo en la puerta de la refrigeradora. Es muy importante guardarlo en las rejillitas del medio de la refri. Siempre vienen 3 en la rejilla del medio. ¿Por qué? Porque cuando usted abre la refrigeradora, en la puerta está variando la temperatura y hay ciertos medicamentos que son muy sensibles. La rejillita del medio de la refrigeradora es el lugar de la refrigeradora que mantiene la temperatura más constante de toda la refrigeradora. Entonces, ese es otro cuidado. Pero, por ejemplo, existen medicamentos como, por ejemplo, la insulina, que es para la diabetes, para el azúcar en la sangre, que no pasa nada si la insulina se queda afuera un par de horas a temperatura ambiente no mayor de 30 grados. Si existen otros tipos de medicamentos como los biológicos, que son una nueva generación de medicamentos que se inyectan, que
se utilizan para la artritis, se utilizan para la psoriasis, se utilizan para enfermedades autoinmunes. Este tipo de medicamentos biológicos sí son muy sensibles a temperatura. Se quedaron afuera 1 hora, no pasa nada. Pero se fue la luz toda la noche, hay que descartar el medicamento. Se fue la luz toda la noche con insulina NPH, no hay ningún problema. La insulina puede seguirse utilizando. Pero si por X o Y yo fui a un paseo, llevé la insulina, me inyecté y la dejé al sol 1 o 2 horas, ya ahí esa insulina es mejor descartarla, ¿verdad? Entonces, con los inyectables sí se debería de tener un poquitín más de cuidado. Igual, por ejemplo, con las insulinas, usted puede variar el área de inyectarse. Usted se puede inyectar unos días en el brazo, unos días en el estómago, alrededor del ombligo, donde no haya cicatrices, que son los lados donde, para no inyectarse siempre en el mismo lugar. Pero, por ejemplo, existen otros medicamentos, como por ejemplo las heparinas de bajo peso molecular, que vienen en jeringuitas ya precargadas, que se utilizan como anticoagulantes para licuar la sangre y que no se formen coágulos. Este tipo de medicamentos, por ejemplo, no es conveniente inyectarlos en el brazo. ¿Por qué? Porque ni en las piernas, porque no tienen una absorción muy errónea. Entonces, esos tipos de medicamentos, lo ideal es inyectarlos en el área del abdomen, del estómago, alrededor del ombligo. Pero si fuera insulinas, como la NPH, la cristalina, la lechosa que dan en la caja, esas se pueden inyectar unos días en brazo y unos días en abdomen y no hay ningún problema. No sé si voy bien o tienen alguna duda. ¿Todo bien? No sé si alguna manita Don quiere Fran, don levantar. Fran, ahí está levantando la mano, Ajá. don Fran. Dele, don Fran, pero ábrase el audio, porfa. Ahí se lo solicitamos, Dalela. Perfecto. Sí. Un gusto, doctora, de saludarla. Encantada. La observo con unos dientes muy bonitos y un cutis muy blanco. Es Muchas, demasiado linda, sí. muchas gracias. Es para exportar. Eso del cepillo de dientes y lo dental. Qué maravilla. Doctora, es que algunos farmacéuticos algunas veces han dicho que hay productos o hay medicamentos que se pueden utilizar hasta 3 meses después de vencimiento. ¿Qué le parece? Sí, digamos, no se va a asegurar, no hay, digamos, si fuera, por ejemplo, una crema, no hay problema, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, una cremita de rosas, no hay ningún problema. Una crema antibiótico no sería tan conveniente, aunque no existe tanta posibilidad de que haya crecimiento bacteriano, es más bien por el hecho de que el antibiótico no haga efecto, ¿verdad? Con las tabletas, por ejemplo, si se vencieron durante el mes de el 1 de mayo, yo todavía durante todo ese mes de mayo las puedo utilizar. Pero lo que son inyectables y lo que son oftálmicos, no. Si se vencen el 1 de marzo, agarrar y descartarlo. El 1 de marzo, eso no es conveniente utilizarlo. Es más, siempre es conveniente sacarlo 1 o 2 días antes de la fecha de vencimiento. Entonces, todo el cuidado mayor que hay que tener es con inyectables y con productos gotitas para los ojos. Esos son los 2 más delicados que existen, porque en inyectables ellos sí establecen claramente que ellos no certifican que el producto se va a mantener estéril. Y ahí, como ya penetra en piel, ya es un contacto más profundo, allí sí hay que evitar tener el cuidado de no utilizarlo. Correcto. Sí, otra consulta. Sí, es claro. importante cuando uno se toma una cápsula, 1, 2 o 3, es importante la cantidad de agua. Es decir, es necesario, ojalá que sea medio vaso. ¿Qué le parece?
Depende, don Franklin. Por ejemplo, existe un medicamento que, que se usa para la osteoporosis que se llama alendronato. Ese medicamento se recomienda 2 cosas: tomarlo en ayunas, tomarlo con abundante agua, porque es un medicamento que cuesta que se absorba para que se disuelva bien, y cuando usted lo toma, recomiendan que usted se acueste por lo menos unos 15 minutos. Se toma una vez a la semana, pero en general los medicamentos no hay mayor problema con tomarlo con abundante agua, con poquita agua. Si a usted, por ejemplo, no tiene problemas para tragar y con un poquito de agua le baja bien, no hay ningún problema. Solo son casos específicos que sí se dice tomar con abundante agua, pero viene como especificado o se le pone un sticker o se le explica al paciente o se le da como un pequeño brochure con una explicación de cómo tomarlo, sobre todo medicamentos que tienen que tener un cuidado especial. Igual, por ejemplo, otro cuidado especial que hay, existe un antibiótico, por ejemplo, que se llama el metronidazol. Es un antibiótico. Con el metronidazol específicamente, ya les voy a explicar con los otros antibióticos. Con el metronidazol específicamente. ¿Cómo se escribe? Metro. Metro. Ni. Ni. Dazol. Metronidazol. No es un medicamento para el tema de las personas que les cuesta dormir. No, no, el metronidazol es un antibiótico. Correcto. Es un antibiótico. Pero vieras que este medicamento, por ejemplo, el cuidado que hay que tener, y es específico con este, no se puede tomar licor, y en las mujeres a veces cuando hay infecciones vaginales también existe óvulos de metronidazol. Igual con los óvulos, con este producto, por ejemplo, no se puede tomar licor, específicamente porque produce un efecto, lo que se llama antabús. El efecto antabús es que usted con un traguito, un poquito así de licor que tome mientras que está tomando este medicamento, comienza a vomitar una goma, pero multiplicada por 12, que incluso, ¿verdad?, puede ser serio. Sí hemos sabido de casos de esposas que se los dan a los esposos escondidos, porque cuando toman licor, ¿verdad?, entonces se lo han dado para que les dé el efecto antabús y queden curados, que no quieran volver a tomar. Pero lo que pasa es que se está jugando uno también el chance, ¿verdad?, de que le dé un cuadro serio, ¿verdad? Hay gente que le da feo, muy feo, y hay gente que les da un poquito más benigno. Pero por ejemplo, cuando usted está usando, sea en óvulos, en mujeres, o el antibiótico, específicamente viene ahí no mezclar con licor, ¿verdad? Entonces el detalle es este específico, por ejemplo, que da antabús. Entonces existen medicamentos que tienen indicaciones específicas para este medicamento. Ahora, no es conveniente, por ejemplo, utilizar licor con, por ejemplo, antibióticos o con medicamentos tranquilizantes para dormir, como por ejemplo diazepam, clonazepam. No es conveniente hacer mezclas con licor, porque el licor inhibe la absorción de ciertos medicamentos. Entonces, por ejemplo, cuando uno está utilizando antibióticos, digamos, estoy tomando porque estoy con una infección. Entonces, por ejemplo, durante el tiempo que usted esté con el antibiótico, pues se puede tomar una copita de vino, pero tratar de evitarlo. Pero, por ejemplo, no es conveniente tomarse junto con el antibiótico un vaso con leche. O sea, tomarme el antibiótico con leche. No significa, y vamos a aclarar, que cuando yo estoy tomando antibiótico no pueda tomar leche.
no significa que no. Sí, usted puede tomar leche, pero separa 2 horas la toma de la leche con el antibiótico, ya sea 2 horas antes o 2 horas después. Entonces sabe, bueno, yo me tomo el antibiótico, perfecto. Y yo no puedo tomar leche 2 horas, antes o después del antibiótico. Ya después de que han pasado esas horas, yo puedo tomarme mi vaso de leche si quiero tomar leche. La copita de vino, bueno, yo estoy tomándome un antibiótico y voy a salir y yo quería tomarme una copita, no hay problema, una copita de vino en la noche, pero no todas las noches para que no se inhiba el efecto del antibiótico en el cuerpo. Entonces, sí hay ciertos cuidados con ciertos medicamentos, ¿verdad? Yo creo Pero que ese, perdón, Gaby, ahí va muy enlazado con uno que doña Esbita nos había enviado al chat que decía, buenas tardes, tengo una pregunta para esta tarde, mi esposo toma muchos medicamentos, los que son para la misma enfermedad van juntos, pero ¿habrá algún problema que se tome juntas medias propranolol? Propranolol. Exacto, de 10 miligramos con una aspirinita? Muchas gracias. Que digamos que entra No. como en ese tema. ok, no, El no hay señor problema. tiene Parkinson, para que sepa, Gaby. Parkinson. Parkinson, sí. No, no hay problema. El propranolol le va a regular un poquillo y le baja digamos, la temblorina de las manos. No habría ningún problema de tomarlas juntas, ¿verdad? Pero ya, si el señor tiene Parkinson, ya está polimedicado, ¿verdad? Eso es lo que llamamos polifarmacia. Entonces sí, digamos, hay que tener cuidado. Bueno, la aspirinita si se la manda al cardiólogo como protección para el corazón, no hay ningún problema, ¿verdad? Y igual la propranolol, pero separarla entonces de las del Parkinson. Entonces podría tomarla, digamos, la aspirinita y con ella hay que tener también el cuidado. La aspirinita es higroscópica, ¿verdad? Entonces, abrirla cuando se la va a tomar, número 1. Y número 2, hay pacientes que les ha dado sangrado digestivo por la aspirinita. Entonces, para que mejore la tolerancia, tomarse la aspirinita después de una comida fuerte. Por ejemplo, tomarla después del almuerzo o cenar. No tomársela con el estomaguito lleno, eso es muy importante. Entonces, pero sí se las puede tomar juntas, no van a interactuar. Ok, ahí está doña Esbita, si quisiera doña Esbita ampliarla o como usted guste. Abre ahí el audio nada más, doña Esbita. Ahí nada más que se abra el micrófono. Ahí está. Está muy bien, está aclarado. Muchas gracias. No, con todo gusto, doña Vita. No sé si tiene alguna otra duda. No, está bien, esa era la duda, porque las otras las toma juntas. Por ejemplo, la levodopa con el parvital, Ajá, ajá. eso sí va junto, pero esas Sí. las habíamos juntado porque son muchos medicamentos. Sí, Entonces, sí, para... y es más difícil, parecen gallinitas, ¿verdad? Porque es muy difícil estarla tomando. Pero doña Vita, no hay problema, pero sí tener el cuidado con aspirinita de que se la tome con la comida fuerte de él para que le proteja el estómago. Muy bien, muchas gracias. Con todo gusto. Y no abrirla, no sacarla del blister. Acuérdese de eso, la aspirinita sí es muy delicadilla con eso, ¿verdad? Con la humedad del medio ambiente. Y Costa Rica es un país húmedo, entonces sí mantenerla en el blister y ya en el momento en que usted se la va a dar, la sacan y se la toma. Pero no, por ejemplo, abrirla y dejarla ahí sobre la mesita, no, sino abrirla y tomársela. Sobre De todo la acuerdo. aspirinita. Ujú. Muchas gracias. Con gusto. No sé si tienen alguna otra duda. Ya te voy a decir a ver si hay alguna manita levantada. Si alguien tiene, ahora es el momento. Sí. Yo, Doña o sea, Andrea. Doña sí, Andrea. voy a Sí. preguntar. Ahí está ¿Cómo? doña Andrea. Sí, entonces no es conveniente sacar de los blisters y pasar a las cajitas de los días. Las No, no, doña Andrea, porque existen medicamentos que pierden potencia con la humedad o con la luz también. Entonces, lo que usted puede hacer es cortarlas con el blister y echarla con todo el blister, digamos, cortadita en las cajitas.
Eso sí lo puede hacer. O por Ok. ejemplo, digamos, andar una cajita de esas con un par de tomas de medicamentos, por ejemplo, si usted va a salir para que usted no esté angustiada, que tiene que llegar a la casa, que ya van a ser las 2 y que usted tiene que tomarse la pastillita de las 12, eso no habría ningún problema, ¿verdad? Cortada dentro del blister, pero no sacarla del blister. Ok, perfecto, muchas Ajá. gracias. Con gusto. Otra cosa que se me acaba de ocurrir también que hemos tenido mucha práctica y que no es conveniente, a veces cuando uno es diabético, por ahorrarse las jeringas, se inyecta varias veces con una misma jeringa y uno la guarda. No es conveniente tampoco eso, por 2 motivos. Uno, uno la puede utilizar el mismo día 2 veces, no más de eso, porque uno puede adquirir una bacteria en el medio ambiente y 2, las jeringas vienen como con una cerita, como una grasa, para que a la hora de entrar a la piel duela menos y maltrate menos. Entonces, cuando ya usted se la ha aplicado varias veces, varios días, les va a doler más la punzada. Entonces, cuando hay jeringuitas de insulina, uno la puede utilizar una jeringuita 2 veces, pero no más de eso, ¿verdad? También tener el cuidado de eso y de no dejarlas al medio ambiente, uno las guarda en la refri una vez y, digamos, se punza uno en la mañana y en la noche, por ejemplo. Entonces, la guarda en la refri, en la misma bolsita, ¿verdad? No así, y le pone el capuchoncito y en la noche se puede inyectar, pero no más de eso porque duele más. Se pierde la grasa que tienen las jeringas para que duela menos. Y también no se asegura la esterilidad. Eso es otro cuidado que hay que tener con los medicamentos, ¿verdad? Bueno, no es medicamento, pero es el medio para un medicamento. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? Partir las pastillas funciona, Gaby. Es una pregunta personal. O sea, que yo me la compre, o sea, yo me tenía que tomar de 50 antes que no habían Cerolux y entonces compraba las de 100 porque no habían de 50 y Sí. las partía. Bueno, me tomaba siempre las de 100 entre 2 días. Sí. ¿Se afecta en algo? Ok, partir las pastillas tiene 2 detalles. Existen algunas pastillas y hay que leer que tienen una cosa que se llama capa entérica. La capa entérica es una protección que tienen las tabletas porque algunas tabletas no se deben, las que tienen capa entérica no se deben partir. La capa entérica es una protección que tienen porque existen algunos medicamentos que no se absorben en el estómago, sino que se absorben en el intestino, cuando ya va a pasar. Estas de capa entérica, si usted las parte, se inactivan con los ácidos del estómago. O, por ejemplo, las aspirinas de capa entérica tienen esa capa entérica que usualmente tienen una fuerza mayor, tienen 500 miligramos. La capa entérica es una protección para que no se absorba en el estómago y no causen tanto daño o no causen un sangrado digestivo, ¿verdad? Úlceras, tienden a ser úlceras y sangrados digestivos. Entonces la capa entérica protege o al paciente o el estómago, ¿verdad? O al medicamento para que no se inactive con los ácidos del estómago. Ahora, existen otros medicamentos, por ejemplo, la levotiroxina o Eutirox, que es un medicamento para la tiroides, que usted lo puede partir, no hay ningún problema. Hay pacientes que toman 1,5 y si ustedes ven, a veces toman 1,5 y en la bolsita vienen 60 y usted dice, no hombre, voy a guardarlas. No, si vienen 60, ustedes la pueden partir y la mitad que no usaron la descartan porque de aquí a mañana esa pastilla no sirve. Ya perdió toda la potencia. Y la levotiroxina, por ejemplo, es un medicamento que es delicadísimo, ¿verdad? Es como una cría de chompipe. Cuesta montones regular la dosis, cuesta montones que se absorba. Con la mínima, ella no la he vuelto ni a ver y ya no se absorbió bien.
es sensible al medio ambiente, a la humedad del medio ambiente. Entonces, por ejemplo, la levotiroxina 1, si usted la parte, magnífico, toma 1,5, ok, vienen 60 tabletas, me dieron 60, yo tomo 1,5, me sobran 10, si yo la partiera y lo guardo. Pero si vienen 60, descartan la media que partieron. Sí sirve, pero no en todas. Gavita, voy a Ok. hacer ahí la observación porque yo tomo Eurotirox en realidad. Eso iba a decir. Ojo. Sí, el doctor siempre me la manda en ayunas, o sea, antes de desayunar. Porque Y me... masticada. Exactamente. Y masticada. Pues Y porque, por eso te digo, es una cría de chompipes. Hay que masticarla bien para que se absorba, tomarla con bastante agua. Esta es una de las que hay que tomarla con bastante agua en ayunas y esperarse unos 40 minutos para desayunar. No es que me la tome en ayunas y desayuno, sino que esperarse más o menos unos 40 minutos, 1 hora antes de desayunar. eso es Igual, súper importante porque se ven los resultados clínicos. Digamos, yo me la estuve tomando mal de por años y hasta que me explicaron esto, creo que la pastilla empezó a hacer efecto. Qué increíble, ¿verdad? sí, Y totalmente irregulada. sí, 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 sí. Entonces, sí sirve partirlas, pero no todas, ¿verdad? Y si usted ve que tiene eso es importante, si ustedes tienen una tableta que no tiene la ranurita, no la partan. Ok. Ese es Si un no buen- tiene ranurita, como decir, me voy a tomar la mitad, no, no la partan, no la partan. Esa no sirve partirla, por algo no tiene la ranura. Ese es mi caso. Entonces, según yo, me estaba ahorrando un montón. Eso que es. Qué desastre. No, De pierden acuerdo. potencia. Y por eso a veces es difícil, a veces el médico dice que es raro y le ajusta la dosis y le quita y le pone y no lo logran, ¿verdad? Y es este tipo de juego que usted sí se la está tomando, claro, y es con horario, es puntual, todo, y usted dice, pero qué raro, doctor, yo me la estoy tomando, pero a veces es este tipo de detalles que hacemos por el cual no funciona el medicamento y no logramos ajustar la dosis a los pacientes, ¿verdad? Completamente de acuerdo. Hay una manita Doña levantada. Georgina, sí. Ok, voy Y a... después don Fran. Primero doña Georgina y después don Fran. Sí. Ok. Ay, muchísimas gracias. He estado cometiendo el montón de errores, qué horror, errores. Pero tengo una pregunta. Bueno, primero para aclarar con la levotiroxina, Ajá. yo tomo y me las da la caja, entonces la parto a la mitad y las estaba tomando. Partía la mitad y me tomaba la otra mitad al día siguiente. Entonces ya sé que eso no. Ya no, Pero doña. oí que se mastica. Sí, lo ideal es, doña Georgina, tomarla en ayunas y esperarse por lo menos 40 minutos antes de desayunar, ¿verdad? Ujú. Entonces usted lo que puede hacer es dejarla a la par de la camita con el vasito con agua y en la mañana usted se levanta y se la toma. Masticarla ayuda a mejorar la absorción. Ah, ok. Ok, es para mejorar la absorción porque la pastillita es delicada, ella es delicadita, ¿verdad? Entonces, ayuda a mejorar la absorción. Entonces, por ejemplo, yo le digo a los pacientes, no importa, usted se levantó, la dejó a la orilla de la cama, se toma su pastillita en la mañana, la mastica, se la toma, y entonces mientras que usted se levanta, qué sé yo, se hace sus cositas, va y alista el desayuno, ya han pasado media hora, 40 minutos, y ya puede desayunar y no hay ningún problema, ¿verdad? No, Sí. incluso después del desayuno, si usted toma otro medicamento, puede tomarse otro medicamento que no va a causarle ningún problema. Ok, la otra, bueno, tengo dos preguntas más. Una es el Nexium. ¿A Ok. qué horas hay que tomarlo? Ok, vamos a ver, entonces con el Nexium es esto, doña Virginia. Lo ideal, el Nexium es para bueno, gastritis, úlceras, ¿verdad? Problemas de reflujo gástrico. Entonces, el Nexium lo ideal es tomarlo en ayunas, pero si usted va a tomar, si usted toma levotiroxina, el Nexium entonces se lo puede tomar después del desayuno. Tiene que separarlo porque si no el Nexium sí va a inhibir la absorción de la levotiroxina. Ok. Ahora, Entonces, digamos, yo lo que estaba haciendo es que me tomo
la levotiraxina, ya no Ajá. puedo decirla, bueno, No importa, cuando el voy Eutirox. al baño en la madrugada y Ajá. después me tomo el Nexium cuando me despierto. En la madrugada, ¿como a qué hora, como cuánto tiempo ha pasado, doña Georgina? Entre una y otra. Como unas 2 horas, 3 Ah, ok. horas. Ah, sí, no hay ningún problema. Entonces no Ok. hay, sí, no hay ningún La problema. otra es que yo tengo varios medicamentos que vienen como en botellita, ¿verdad? O sea, que Ajá. vienen en el carrito. Entonces, lógicamente, yo los estaba sacando y los estaba poniendo en el pastillero. Pero esos no tienen problema o sea, si vienen en la botellita, no en blister, me imagino que es más, Sí, las capsulitas, dice usted. no, diferentes medicamentos, digamos, el Pristic, Ok. viene, el que yo tengo no viene No en vienen blister, en blister. viene Ok. en botellita, en plástico, ¿verdad? Una Ajá. botellita plástica. Ajá, ajá. Y el Wellbutrin también viene en botellita plástica. Ok. No hay problema, doña Georgina, pero trate de no tener, por ejemplo, más de 3 días ahí de medicamento, porque igual, sobre todo, ¿sabe por qué? Por la cuestión de esterilidad, de mantener la esterilidad del producto, porque igual cuando uno tiene el medicamento en botellita, lo ideal es no meter la mano para cogerlo, ¿verdad? Sino que lo ideal es poner la tapita y volcar eso para que quede en la tapita la cápsula, para que no tenga contacto con las manos y se mantenga más estéril el producto. Entonces, yo le recomiendo, digamos, no más de 3 días, 4 días, sobre todo por cuestión de esterilidad, de higiene del producto. Ok. Bueno, Ujú. muchísimas gracias. Con todo gusto, doña Georgina. ¿Alguien más tenía una pregunta? Doña Marta, pero no sé si Estaba la doña Marta y estaba doña Marta Peláez y estaba don Fran don también. Fran después. Ajá. Ah, bueno, y doña Sí. Marta ya abrió el audio. Ok, listo, doña Sí, Marta. disculpe, es que tengo la duda, pero me da pena porque honestamente ya no me acuerdo ni qué medicina era, pero No, yo le iba a decir, ¿por qué muchas veces los doctores, porque lo que me acuerdo fue que el doctor me dijo, trae una ranura como para partirla a la mitad, pero Ajá. usted se toma al cuarto, pero yo sentía que era ya polvo, no sabía en realidad si me tomaba al cuarto. Por eso fue que bajé la mano, porque honestamente no me acuerdo qué medicina era. Pero No, yo ni- digo, muchas veces es el doctor el que le dice a uno, pero no siempre uno logra partir la cantidad. Tiene razón, doña Marta. Vea, estamos actualmente venden en las farmacias unas guillotinitas pequeñitas. Nosotros siempre tomamos en cuenta eso. Es muy difícil cuando es un cuarto de pastilla y si la pastilla es chiquitita, todavía cuesta más. Primero, bueno, tratar de ver si se puede conseguir una guillotinita para cortar las pastillas. Son muy cómodas. Se ponen en un huequito y se baja y se cortan solitas. Pero si uno no lo puede hacer, lo ideal es ponerlo como en una superficie que no sea tan resbalosa, ¿verdad? Podría ser ponerlo en una tabla de picar o sobre un limpioncito limpio, digamos, ¿verdad? O una toalla de papel. O una toalla de papel para que no resbale y cortarla. No va a quedar exacto, ¿verdad? Y uno sabe que no queda exacto, pero el pedacito que menos se despedazó es el que usted se va a tomar. Ok, muchísimas gracias. No, Buen tip es el Esta de es la la guillotina. vea, ahí la tiene doña María. Doña Vea. María, esa es, y son muy útiles, Qué maravilla, eso porque no la conocía yo. Sí, entonces para partir, porque en general es un poco difícil y si por Claro. ejemplo Sí. uno tiene artritis o tiene Aquí algún tiene problema, para partir. exacto, Queda en el mismo estuche la otra mitad. exactamente. Más divina. Exactamente. Y esa la compró en la farmacia también. Sí, en las farmacias las venden, hay de distintos tipos. Sí, de diferentes tamaños y todo, pero queda ahí adentro y uno corta un poquito más exacto, porque si usted tiene problemas, igual con un cuchillo, aunque no te da problemas, si la pastillita es muy chiquita,
cuesta mucho Sí, pegar. pero es que en esta parte de aquí tiene aquí se acomoda la pastillita y aquí está la guillotina. Ajá. Maravilloso. Entonces uno la pone ahí y tiene una rayita, aquí en el centro tiene una rayita para que uno alinee ahí la línea de la pastilla, la rayita de la pastilla. Maravilloso. Exactamente. ¿Sí? Entonces, Maravilloso. uno puede comprar una guillotina y eso le facilita a uno bastante las cosas para cortar las pastillitas. Ujú. Muchísimas gracias a No, usted y a la no. señora. Muy Ah, amable. Don Fran, vamos a Sí, observar aquí con Don Fran. Díganos. gracias, doctora. Por ejemplo, hay una persona que se toma 3 pastillas distintas, qué sé yo. Una puede ser para la hipertensión, Ajá, el otro puede ser un antibiótico ajá, y el tercero puede ser una cápsula, algún nutriente, digamos que colágeno, por ejemplo. ok. La consulta, ¿existe algún problema o no es recomendable tomarse las 3 juntas? Bueno, don Frank, hay que ver dependiendo del tipo de medicamento, ¿verdad? Hay medicamentos que se deben tomar solos, como por ejemplo la levotiroxina, lo que estábamos hablando ahorita. Existen medicamentos que no hay problema, por ejemplo, digamos, que está tomando para la presión enalapril e hidroclorotiazida, por ejemplo. No hay problema, se las puede tomar. En ese caso, si se las quiere tomar juntas, se las toma en la mañana. ¿Por qué? Porque la hidroclorotiazida, por ejemplo, que es para la presión, o el clotride, que llama la gente también, tiene varios nombres, es un medicamento diurético. Diurético significa que nos hace orinar. Si yo me tomo el diurético en la noche, no voy a dormir bien porque voy a pasar con orinadera. Entonces, si usted se la quiere tomar y quiere hacerlo una sola toma al día, usted se lo puede tomar en la mañana para que pase orinando durante el día y en la noche usted pueda dormir. Que no es lo mismo que tomársela en la noche y que usted pase levantándose a orinar y duerma mal. Pero hay medicamentos que se pueden tomar juntos, como los del Parkinson, por ejemplo. Por ejemplo, se puede utilizar los antihipertensivos digamos, con los antidiabéticos orales, que yo uso glicacida o uso metformina. Yo me puedo tomar la metformina con el enalapril juntos y no hay problemas. Pero hay otros que se deben tomar solitos, ¿verdad? Como por ejemplo la levotiroxina, para el de la osteoporosis, ahorita me acuerdo, se me fue el nombre, que sí hay que tomarlos solitos. El Nexium, por ejemplo, los inhibidores de bombas de protones, el Proton, el Nexium, todo lo que sea para las úlceras, ese es conveniente tomárselo solo, separarlo del resto de medicamentos. Eso sí, la famotidina, el omeprazol, el lansopral, la pantecta, es mejor separarla porque estos tienden a inhibir la absorción de los medicamentos. Pero, por ejemplo, los antihipertensivos con los diuréticos se pueden tomar juntos y es más fácil para uno tomarse 2 pastillitas de un solo tiro que separarlas cuando no es necesario, digamos. Muchas gracias. Con gusto. Y hay medicamentos como, por ejemplo, la lovastatina, la rosuvastatina, la atorvastatina, que son para los triglicéridos y colesterol. Eso sí se recomienda tomarlos en la noche. ¿Por qué en la noche? Cuando uno se va a acostar, porque el cuerpo es maravilloso. El cuerpo tiene lo que se llama un ciclo circadiano. Entonces, el ciclo circadiano quiere decir que se va a dar la mayor liberación de grasas, de lípidos, de grasita durante horas de la madrugada cuando uno está durmiendo. Entonces, por ejemplo, a uno le dicen rosuvastatina, lovastatina, gemfibrosilo. Es mejor tomarlo en la noche. ¿Para qué? Para que cuando el medicamento haga un pico máximo del medicamento, sea el pico de liberación
de lípidos y entonces tenga mayor efecto. Entonces, cuando hay medicamentos que dicen tomarlos en la noche, tiene que ver usualmente con el ciclo circadiano. Demasiado interesante, Gaby. No tenés idea de lo que he apuntado yo aquí abajito y lo que me llevo, ¿verdad? No sé si habrá alguna otra consulta, no te quiero robar más tiempo porque sé que la agenda es muy tallada, la tuya. No, tranquila. Doña No sé. Betty, ahí, yo creo que Claro. con esta doña Betty cerramos. Qué gusto, doña Betty, a ver. Creo que hay que abrirle ahí el micrófono. Ah, Ahí, ya, doña ya. Betty, perfecta. Sí, yo quería hacerte una consulta. Los Claro. suplementos vitamínicos y muchos a base de hierbas como de la medicina ayurvédica de la India y todas esas cosas y el famoso CBD que está de moda para como ansiolítico, para conciliar el sueño, que son cosas naturales. Esos se pueden tomar con los alimentos y no hay ningún problema entre ellos. Hay algo que se deba evitar. Hay que tener cuidado con los, bueno, algunos de estos medicamentos o vitaminas o, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque, digamos, algunos tienen, los que no están certificados por el Ministerio de Salud, se ha demostrado que algunos dan una sensación de bienestar, pero es porque tienen medicamentos esteroides que no se deberían usar. Ahora, existen ciertos productos naturales que interactúan con los medicamentos. Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? Por ejemplo, el ginkgo biloba, que es muy común, ¿verdad? Y que le dicen que le da el ginkgo biloba, podría tener efecto contrario e interactuar con los medicamentos. Entonces, no son medicamentos tan inocuos. Si uno tiene una buena alimentación, no es necesario ingerir vitaminas, pero igual, digamos, si uno quiere tomar vitaminas, no hay ningún problema. El cuerpo es muy sabio y si usted toma vitaminas, el exceso de vitaminas que usted tiene, si usted está alimentando bien y usted no necesita todas las vitaminas que está tomando, las va a eliminar en la orina. El exceso de vitaminas se elimina. Con el CBD hay que tener cuidado de ir probando las dosis porque puede producir en algunos pacientes mareo, la absorción, sobre todo cuando uno se lo toma en gotitas o, por ejemplo, en galletas o brownies, digamos que lo usan mucho para el dolor también. Hay que tener cuidado con ir probando poquito a poco porque da una hipotensión, el paciente comienza sudoroso, comienza a sentirse descompuesto porque la absorción a nivel de estómago es muy errónea, es muy lenta, es muy lenta. Entonces tal vez usted se tomó unas gotitas y a las 2 horas usted dice, pero yo estoy como sin nada, yo no siento nada, a mí esta cosa no me hizo nada, voy a echarme y se echa unas 6 gotitas más, ¿verdad? Y cuando le llega de repente, y si usted está solo, ¿verdad? Usted se siente descompuesto inmediatamente, ¿verdad? Entonces, cuando le llega, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Tener cuidado con la absorción del medicamento, darle chance, iniciar siempre con dosis bajas, ¿verdad? Si el médico le da a uno el visto bueno, preguntar porque algunos componentes de las vitaminas inhiben la absorción, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si hay pacientes que son anticoagulados con warfarina, hay que tener, por ejemplo, mucho cuidado con lo verde, con todo lo que tenga hierro. La warfarina es otra que es terrible, ¿verdad? Terrible, que cuesta montones regular al paciente, entonces hay que tener cuidado que no puede comer espinacas, que no puede, con todo interactúa, con el ginkgo biloba, entonces puede producir más bien un sangrado terrible, ¿verdad? Porque a veces hace que ya la dosis que usted está tomando necesite menos dosis si usted está comiendo mucho de esto. Entonces, sí y no, ¿verdad? Por ejemplo, con el CBD, si lo va a probar y si lo va a usar oral, yo lo que le recomiendo es
comenzar con dosis muy, muy bajas, 2 gotitas, 3 gotitas, y probarlo tranquila y esperarse a ver unas 4 horas, a ver qué tal se siente y todo, si no se siente mareada, si no se siente con náuseas, si no se siente, ¿verdad?, sudorosa, entonces probarlo y darle chance al medicamento que haga efecto. Yo también le quería preguntar, porque si me ponen gotas en el ojo para el control de la presión del ojo por el glaucoma. El glaucoma, Y- Travatán, ajá. Ahora no recuerdo cuál es la gota, pero eso es todos los días, que esa gotita para Lumigan, creo que se llama. Ah, ok. Ajá. Pero yo siempre le pregunto al oftalmólogo sobre todo eso, suplementos. Por ejemplo, el ginkgo biloba me dijo que era maravilloso para la presión del ojo. Ahí Porque sí. sí, que ahí más bien él feliz, porque dice, claro, tendría que tomar una gran cantidad, pero que no es nada contraproducente, porque parece que ayuda a la irrigación del oído para Es que el gente que está ginkgo biloba licúa la sangre, la hace Sí. más líquida, pues entonces al hacerla más líquida llega mejor, mejora la circulación, entonces Sí. llega mejor a ojo, cuando hay problemas venosos, por ejemplo, que de varices, de mala circulación, sí funciona magníficamente, pero por ejemplo, hay ciertos medicamentos, como por ejemplo los medicamentos del SIDA, ¿verdad? Los antirretrovirales y ciertos antirretrovirales que se inactivan con el ginkgo biloba. Entonces no pueden tomar nada que tenga ginkgo biloba. Entonces por sí. eso le digo, para su caso es magnífico porque mejora la irrigación, ¿verdad? Cuando ha habido problemas de coágulos, de tromboembolismo, ¿verdad? Tromboembolismo pulmonar o que ahí no hay ningún problema, pero para otros medicamentos sí interactúan con el ginkgo biloba. Entonces por eso le digo, Sí, siempre es pues, importante preguntar. preguntar siempre al doctor, ¿verdad? Llevar una lista de lo que uno toma para ver qué Sí, es siempre contraproducente. anden en la cartera, siempre yo recomiendo andar en la cartera un papelito con lo que uno está tomando, el nombre de lo que uno toma. Doctora. Bueno, muchas gracias, muy Con interesante tu gusto. charla. doña Betty. Doctora, una preguntita. Claro, dígame. Yo tomo azatioprina Ok. y tomo Deflazacort. Ok. Yo me las tomo en la mañana cuando me tomo la pastilla de la presión y la de la arritmia, todo eso. ¿Las puedo tomar juntas o no? Yo me las tomo siempre juntas. Sí, no hay ningún problema. Y Ok. ¿cómo le está el Deflazacort? Bueno, con lo que tiene que tener cuidado con el Deflazacort y eso es tener una buena alimentación, tomar lechita, porque tiende a producir huesos débiles, ¿verdad? Como efecto secundario, pero definitivamente no la puede dejar. Pero tomo muy poquito, apenas 6 miligramos al día. Igual. Lo que pasa es que si la dejo de tomar, se me sube la PCR. Sí, comienza a con inflamación. Sí, sí. Sí, porque y yo dolor, tengo polimialgia reumática. Ok, sí, y otra cosa, doña María, el Deflazacort no la puede dejar abruptamente, ¿verdad? No, Okay. no, el doctor me la fue quitando poquito a poco, pero, ¿verdad? Yo tomo una nada más, después me dijo, tome 15 días media, después un cuarto. Sí, esa no se puede dejar. Y resulta que cuando la dejé, a Comenzó los 15 días yo estaba malísima, pero ya no me podía mover. Entonces le digo, prefiero depender que estoy bien, porque la PCR la tengo baja, la tengo normal. Pero si la dejo de tomar, se me sube la PCR. Sí, pero entonces a 90 me llega. Tiene que tener 2 cuidados, doña María, usted con la Deflazacort, mantenerse con una buena dieta, con lechita o queso, comer. Como mucho. Eso es importante para que mantenga sus huesitos fuertes. Sí. Y 2, si usted es diabética, tener el cuidado porque tiende a subir un poquito el azúcar.
Sí, yo tomo Glisulin por prevención. Ah, ok. Hay que, cuando pueda, tomarse de vez en cuando a diferente hora el azúcar y usted lo anota, la fecha y a la hora que se tomó el azúcar, si es después de comida o antes de comida o algo así, Sí. como para tener un doble control, porque este tipo de medicamentos tiende a producir un aumento en los niveles del azúcar, entonces hay que tener ese cuidado también. Sí, el doctor me ve cada mes por lo mismo. La tiene bien cuidada. Porque ya son 15 años, tengo 81 años, entonces tengo que tener mucho cuidado, me tiene bien controlada, cada mes tengo control, sí. Ese sí sería el cuidado que tiene que tener, especialmente con el de Flasacort. Perfecto. Gaby, no te Muchas voy a quitar gracias. más tiempo, pero quiero que desde la casa le demos un fuerte aplauso, aunque sea virtual. No, muchas gracias. Realmente, o sea, pasó la hora como que hicimos así, ¿verdad? Y nos faltó tiempo, Gaby, para poder... Cuando quieras, nada más me dices. Vamos a buscar esos espacios, porque la verdad, vieras qué grupos para poder ser buenos estudiantes, les encanta aprender y ponerlo en práctica. Y es un placer, la verdad, tener pues tremenda profesional como sos vos, además de madre y esposa y amiga, ¿verdad? Es un lujo. Así que No, agradecerte estamos enormemente. a la orden, de verdad que sí. Y cualquier cosa en lo que les pueda servir, estamos más que a la orden, de verdad. Tan linda, Gavita, yo sé que sí. Te mandamos un fuerte aplauso y muchas gracias, porque la Muchas verdad... gracias. Muchas gracias. Gracias, Gaby, de verdad. Sí, nos vemos Gracias. pronto, si Dios quiere, y un fuerte abrazo para ustedes allá en casa y los que la escuchen Feliz fin luego. de semana. Feliz fin de semana. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Bendiciones. Gracias a todos. Excelente, gracias. Gracias a ustedes. Chao. Bendiciones, Gavita.